Otra vez nos vemos aquí de nuevo, gracias a Dios, gracias al Dios Todopoderoso que nos da esa oportunidad de estar con ustedes, compartiendo de lo que Él nos da en nuestras vidas. Bien, yo les voy a decir que cierren sus ojitos, busquemos la bendición del Espíritu. Padre Celestial, en esta mañana nos ponemos en tus manos para darte a ti la gloria y la honra, para que tu Espíritu nos esté ministrando en esta mañana, Señor, para que nos conforte, nos guíe, y que tu palabra se siembre en nuestros corazones para edificación de nuestras vidas, Señor. Gracias porque nuestra confianza está plena en ti, porque eres un Dios fiel. Gracias, te lo agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, ayer en el desayuno de damas se habló mucho sobre la angustia, la aflicción. La palabra de Dios nos habla mucho de esto, ¿sí? Nos habla de esta parte, pero recuerden, por ejemplo, que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estaba en la cruz, Él tenía angustia. Cuando estuvo orando en el Huerto de los Olivos, Él tenía angustia. Entonces, yo quiero hablarles de la angustia que da, o de la aflicción, más bien, de lo que hace el pecado. O sea, acuérdense que Jesucristo tomó todos los pecados de la humanidad y los llevó a la cruz. Entonces, en nuestras vidas, lo que debe de gobernar es el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya pagó por todos nuestros pecados. Entonces, hoy les voy a hablar un poco de esto, de qué es lo que hace la aflicción, la angustia, pero en sí es el camino del pecado que a veces dejamos entrar a nuestras vidas. ¿Sí? Y vamos a leer una cita en la Biblia, vamos a leer en Romanos, capítulo 2. Desde el verso 1, dice, por lo cual, en esta parte habla sobre el justo juicio de Dios. Romanos, capítulo 2, verso 1. Por lo cual, eres indiscutable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues es lo que juzgas a otro, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Verso 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas según verdad. Verso 3, y piensas esto, oh hombre, que tú juzgas a los que tal hacen, y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en hacer o en bien hacer.
buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Verso 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Verso 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también al griego. Si ustedes observan aquí, Pablo nos quiere enseñar algunos aspectos sobre nuestra vida. ¿Sí? Primeramente nos dice en el verso 1, perdón, en el versos 7 y 8, el pago. Aquí habla sobre el pago. Vida eterna a los que hacen el bien. Y luego, ¿qué más dice? Ira y enojo a los contenciosos y desobedientes a la verdad. Son dos cosas, dos aspectos que en nosotros lo decidimos. O seguimos el bien o seguimos hacer el mal. Entonces, Pablo nos enseña en este aspecto cómo nos está dando nuestro corazón seleccionar qué es lo que vamos a hacer. Dice Gálatas 6:9, Gálatas 6:9. Bien, dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien. Es Pablo aquí le está diciendo a los Gálatas que no desistamos, que continuemos día a día a hacer el bien. ¿Sí? Romanos 6:22 nos habla cómo el hacer bien es como un fin. ¿Cuál es nuestro fin? Buscar la vida eterna. Romanos 6:22, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto, la santificación, y como fin, la vida eterna. O sea, ese es nuestro fin, eso debe estar en nuestro corazón cimentado, buscar la vida eterna. Y aquí Pablo les enseña a los Gálatas cómo es hacer el bien. Primera de Corintios 4, perdón. Primera de Timoteo 6 del 18 y 19. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Verso 19. Atesorando para sí mismos fundamento para lo porvenir, que echen mano
echen mano, aquí Pablo nos está enfatizando que nos agarremos de la vida eterna. O sea, como primer punto del pago de hacer el bien es tener vida eterna, tener plenitud en nuestras vidas, ¿sí? Tito, capítulo 1, versos del 1 al 3, aquí nos habla como una esperanza. Tito, del 1 al 3, dice, aquí está Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces es una esperanza que tenemos. O sea, la plenitud la debemos de tener en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿sí?, que Dios ya puso en nuestro corazón la esperanza de vida eterna. Entonces no nomás echemos manos, sino tenemos la esperanza, ¿sí? En primera de Juan 1:25, aquí nos habla como una promesa divina. De Juan 1:25, dice 1:25, sí, sí, por favor. Dice, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué Jesús? No, es primera, perdón. La primera epístola de Juan. Ah, caray. Entonces, algo pasó aquí. A lo mejor ya le estoy agregando a la palabra de Dios. No, Dios me libre. Tal vez me equivoqué aquí. Bueno, no hay problema. Aquí lo que yo quería comentarles es que tenemos la promesa, o sea, la promesa de vida eterna. Tal vez me equivoqué en el versículo. Judas 21, verso 21 en Judas, aquí nos está hablando de que no nos cansemos, que perseveremos, ¿sí?, en el amor de Dios. 2:25. Perfecto, gracias. ¿Sí? Entonces, si ustedes vemos, toda la Biblia nos habla mucho sobre promesas divinas. Cada vez que veamos algo, leamos la palabra, meditemos cuáles son las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Y en esa hay que agarrarnos, en esa hay que echar manos, dice. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Sí? La vida eterna. Y la vida eterna empieza desde ahora, desde ahora.
No es cuando ya nosotros pues nos vayamos al pozo, no. Desde ahorita debemos de manifestar, porque es una promesa que Dios nos ha dado. ¿Sí? Judas 21 nos habla sobre conservar el amor. Y si vemos, gran parte de la palabra de Dios nos habla sobre el amor. ¿Sí? Judas dice, al único y conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué pasa? Nosotros, si somos hijos de Dios, coherederos con Jesucristo, y si vive Jesucristo en nuestro corazón, ¿qué vamos a manifestar? Y solamente hay dos cosas, y ahorita estamos hablando de la vida eterna. Ahorita vamos a ver lo que pasa cuando no hacemos el bien, cuando andamos haciendo el mal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que manifestar? A Cristo. O sea, se tiene que reflejar lo que hacemos si es que estamos haciendo el bien. Entonces, no nos sembremos en nuestras vidas, en nuestros corazones, que la vida eterna es un fin, como un fin. Sea hermano, que es una esperanza y tenemos promesas. Ahora, ¿qué pasa en el versículo 7 y 8 de Romanos? Perdón. Dice, una segunda parte nos habla sobre ira y enojo. ¿Sí? Es en el verso 8, dice, ira y enojo a los contenciosos y desobedientes a la verdad. O sea, son dos caminos. O estamos buscando la vida eterna o estamos en el otro sentido. Somos desobedientes a la verdad. Aquí nos habla una palabra de contenciosos. No sé si entiendan qué es contenciosos. Que busca pelear. ¿Sí? Es eso. O sea, quiere confrontarse, así como los abogados, y aunque están a alguien que hizo mal, ellos dicen, no, es que... O sea, a veces contencioso es ser como Contreras. A veces decimos que tú eres muy Contreras, aunque su apellido sea Contreras, ¿no? Entonces, no seamos contenciosos con la palabra de Dios. O sea, busquemos la verdad, sembrémoslo en nuestro corazón, porque eso nos va a llevar a la vida eterna. Si no lo hacemos, lo que nos está diciendo aquí, entonces estamos contendiendo con el Señor. 1 Corintios 3:17. Sí, y de esta manera, o sea, si nosotros no estamos obedeciendo la verdad, pues lo que estamos haciendo es la ira y el enojo del Dios Todopoderoso. 1 Corintios 3:17 dice, si alguno destruyere el templo de Dios, vean cómo Pablo está hablando aquí, Dios le retribuirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice? Santo es. Ahora, ¿por qué dice destruir el templo de Dios? ¿Dónde está el templo de Dios para nosotros? Está en nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando juzgamos a los demás? O sea, estamos destruyendo el templo de los demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que las palabras, cuando nosotros contendemos con alguien o juzgamos a alguien, esta persona se va, o sea, destruimos el camino que llevan en busca de la verdad. Entonces, no seamos piedra de tropiezo. Iba a decir trompiezo, pero no. Sí. Dice Primera de Tesalonicenses, segunda,
Entonces, si no hacemos lo que Dios nos está hablando, nos puede retribuir las cosas. Primera, segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versos del 9 y 10. 9 y 10. Dice, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Verso 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que cayeren, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído sobre vosotros. O sea, Pablo aquí le está diciendo a Tito, enseña que si sigues el camino del mal, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Sufrirán pena, perdición y serán excluidos. Entonces, no busquemos, mejor vámonos por el camino del bien, vamos haciendo las cosas conforme Dios quiere, porque esa es su voluntad. Hebreos 2:3. Dice Hebreos 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeren? Entonces, nos está preguntando aquí, quien quiera que haya escrito Hebreos, esta carta a los Hebreos, ¿sí? ¿Escaparemos del juicio justo de Dios? Mejor hagamos el bien. Entonces, toda transgresión y desobediencia es lo que se recibe. Hebreos 10, 28 y 29. Aquí está hablando un poco más fuerte. Dice, el que viola la ley de Moisés, en otra versión habla pisoteare, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. No busqué esa palabra, pero se los dejo de tarea. El verso 29. Verso 29, del 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, es fuerte. O sea, si estamos recibiendo, no seamos contenciosos. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es pisotear la verdad. ¿Sí? Y cuando estamos hablando de la verdad, estamos hablando de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, no seamos contenciosos. Mejor seamos humildes. Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Segunda de Pedro 2, versículos 2 al 6.
¿Sí están aquí? Segunda de Pedro 2:2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Siguiente. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no, ¿qué dice? No se duerme. O sea, si nosotros seguimos el mal y seguimos eh, haciendo lo que Dios no quiere que hagamos, o sea, las cosas no se tardan, la ira de Dios no se tarda. El siguiente, verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, verso 6. Y se condenó por destrucción de las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. O sea, la ira de Dios no se tarda. No crean que va a ser, no. Ahorita vamos a ver cómo es que cuando estamos haciendo el mal o cuando no estamos haciendo lo que Dios quiere, el bien, ¿sí? Nuestra vida es dura. Un segundo punto que habla en esta parte de Romanos, en el verso 1 dice, el que juzga a otro se condena a sí mismo. O sea, hablamos de Romanos 2:1 cuando iniciamos, el que juzga a otro se está condenando a sí mismo. ¿Sí? No es que Dios llegue y, bueno, pues no, es nuestras propias acciones, ¿sí? Lo que hace que nosotros nos estamos condenando. Pablo aquí nos está refiriendo a algo muy importante, lo que cuando juzgamos. No nos corresponde a nosotros juzgar a los demás si están haciendo el bien o están haciendo el mal. Tengamos mucho cuidado, por eso Pablo aquí nos remarca, dice el verso 3 y 4 de Romano, dice, si juzgamos a otros, escaparemos, nos hace una pregunta, del justo juicio de Dios. No, o sea, atesoramos cosas para nosotros, para nuestra vida. ¿Sí? Entonces, una otra parte que nos habla en este punto, en el verso 5, dice, dureza y corazón no arrepentido. Atesora, ¿para qué? Para sí mismo. ¿Sí? Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Como a veces dice cotidianamente, más claro ni el agua, ¿sí? Pero agua cristalina, agua limpia. O sea, Dios lo que quiere es que no hagamos cosas que los vaya atesorando. Y si seguimos haciendo lo malo, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestra vida es un desastre. Por eso a veces muchos se preguntan, bueno, ¿por qué me pasa esto? Pues porque no estamos haciendo bien las cosas. ¿Sí? Y a veces juzgamos deliberadamente. Ahí mismo en Romanos 14:4,
¿sí? Nos habla ahí que estamos juzgando, dice 14:4. Tú que eres que juzgas al criado ajeno para su propio Señor, está en pie, cae, pero estará firme. Dios protege a los demás, que dejemos mejor que Dios actúe. No estemos juzgando si alguien está haciendo mal o no. Que Dios se encargue de hacer las cosas. Verso 13 del mismo 14. De Romanos 14:13. Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Para qué juzgamos? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, si vemos que alguien está haciendo las cosas indebidas, que el Espíritu de Dios nos revela, ¿cuál es nuestra función? Agarra la Biblia y tómala. Por tú estás así. No, hermanos, hermanas. Lo que debemos de hacer es buscar a Dios, orar por la persona, y Dios en su amor infinito, en su misericordia, le va a hablar a través del Espíritu a su corazón. Nosotros por años lo hemos hecho. Dios habla, pero cuando nosotros dejamos, si nosotros estamos ahí juzgando, no pasa nada. Pero cuando dejamos y buscamos el amor de Dios en su vida, Dios actúa en sus vidas. ¿Sí entendemos? Actúa el Espíritu de Dios. Primero Corintios 4:5. A veces somos muy dados a adelantarnos, a empezar a enjuiciar. Dice, así que no juzgues nada antes de tiempo. O sea, Pablo nos está aquí diciendo, no juzgues nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. A veces queremos nosotros cambiar a las personas, y nosotros no vamos a cambiar a nadie. Se los aseguro, porque a veces lo que queremos es hacer que haga la voluntad. Aunque tratemos de hacer las cosas, el bien para la persona, si vemos aquí que lo que nos da promesas, hacer el bien, ¿sí? Y queremos agarrar la Biblia y decirle, cambia tu vida. No, el Espíritu de Dios es el que le va a hablar a sus corazones, porque Él es el que conoce todas las intenciones de cada corazón. Nosotros lo que vemos es lo que las personas hacen. Entonces, no juzguemos antes de tiempo. Somos muy dados. A veces nos enojamos por alguna acción, pero no sabemos cómo está su corazón. No sabemos qué tribulaciones tiene, no sabemos qué cosas le han pasado. Santiago 4:12. Aquí vuelvo a hacer otra pregunta. Dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Qué somos? Sí, comprende cómo aquí Santiago quería enfatizar. Sí, es cierto,
reconocemos y sembramos su corazón que somos hijos de Dios, sí, pero no nos corresponde juzgar a los demás. Es el Espíritu de Dios que va a hablar a sus corazones. Ahora, ¿qué nos dice sobre la dureza y un corazón no arrepentido? Hebreos 3 del 12, perdón, 2 y 3. Déjenme ver. El 12, perdón, 12 y 13. Hebreos 3 del 12 y 13. Dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ahora, aquí nos está hablando de exhortaos. Y a veces lo entendemos como dar de bibliazos. ¿Sí? ¿Sí o no? Es que la palabra así dice y la agarramos. No, espérate. Exhortar es buscar levantar a la persona, buscar levantar su ánimo, ¿sí? Orar por él, clamar al Dios vivo para que sea el Espíritu de Dios que lo exalte, ¿sí? Y entonces no vaya endureciendo su corazón. Es algo que debemos de buscar tanto en nuestras vidas como en las personas, que no endurezcan su corazón. Porque si cada día vas atesorando por nuestras malas acciones, imagínense que a este corazón que ya le pusiste una capa dura, y cada día le vas agregando más y más, solamente Dios puede romper esas capas duras. ¿Sí? Y debemos de cuidar de lo que recibimos de la humanidad, del hombre, del conocimiento humano, porque eso nos puede ir creando corazas que luego con el tiempo es difícil. ¿Y qué pasa? A veces nos hacemos contenciosos, ¿sí? Porque a veces atesoramos conocimiento humano que no está dentro del conocimiento de Dios, ¿sí? Y entonces nuestro corazón, nuestra mente se entenebrece, se endurece el corazón y ya no recibimos la palabra de Dios, ¿sí? Sino que nos ponemos ahí a contener. ¿En qué nos quedamos? Perdón. Hebreos 2. Ahora, segunda de Pedro 2:14. Son algunos ejemplos de lo que puede crear un corazón entenebrecido. Aquí nos habla, dice, tenemos los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado. ¿A qué? La codicia, y son hijos de maldición. O sea, aquí Pedro nos habla de una manera más dura,
¿sí? Todo aquel que está, todo hombre, toda mujer, todo ser humano que hace lo malo, ahí lo vemos. Ahí vemos su corazón. ¿Sí? Bien, un punto 3 nos habla en el verso 9 de Romanos capítulo 2. Dice, la aflicción como pecado, dice, tribulación y angustia. ¿Sí? Algo que se estuvo hablando mucho ayer en el desayuno de damas, mi esposa ahí les estuvo mencionando mucho, la hermana Sarita también, ¿sí? Nos hablaron cómo la palabra es muy clara, ¿sí? Tribulación y angustia, ¿sí? Sobre todo ser humano que hace lo malo, todo. Aquí cuando habla de todo es todas las personas, tribulación y angustia, ¿sí? Y esta sinónimo como aflicción, esta angustia, sinónimo como aflicción, porque eso nos aflige, es pecado, es el pecado que nos arrastra. ¿Sí? Dice Romanos 3:16, ahí adelantito. En una cita nos está hablando aquí del Antiguo Testamento, dice, quebranto y desventura hay en sus caminos. Quebranto y desventura en sus caminos. ¿Sí? Por ese atesoramiento que estamos llevando. Santiago capítulo 5, versos 1 y 2. Aquí les está hablando más a los que atesoran bienes materiales. Dice Santiago, siervo de Dios, y al Señor Jesucristo, a los 12 tribus que están en la dispersión. Salud, hermanos míos, tened por sumos, 5, es el 5, perdón. Dice, y vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Si nosotros atesoramos cosas materiales, cualquiera que sea, de nada nos va a servir si tenemos un corazón entenebrecido, un corazón que hemos atesorado, tribulación y, ¿qué? Angustia. ¿Cuántos no viven angustiados por la vida? Lo decíamos ayer, lo decía mi esposa. ¿Sí? Es la angustia, la aflicción es algo que está inherente en nuestra vida. ¿Sí? Lo importante que nos está diciendo la palabra de Dios es cómo controlamos esa angustia, esa aflicción. O sea, cómo vamos a nosotros a controlarla, porque es una reacción de nuestros sentimientos. ¿Sí? ¿Qué va a pasar si mañana, si no tengo ahorita para vivir o no tengo trabajo, lo que sea? Que nos aflige. Nos aflige, sí es cierto. Nos angustiamos. Cuando hay alguna enfermedad, nos angustiamos. Las mamás, sobre todo, se angustian por los pequeños. Se van a la escuela y, pues sí, se angustian de, ay, que se les va a pasar algo, pues. ¿Sí? Pero ¿cómo controlamos la angustia? O esa aflicción. Pero aquí Pablo nos está dando una aflicción como un camino del pecado. El humano pecaminoso, que está en pecado, su vida es de pura aflicción.
porque ese es su camino. Entonces vamos a ver cómo el camino de Dios es ligero, es de paz, de gozo. Salmos 107, 17. Salmos 107, 17. Ya vamos a terminar, apenas vamos a entrar a la introducción, decían muchos, no se crean, ya vamos a terminar. Y se fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Fueron afligidos. O sea, cuando escogemos el camino de hacer el mal, de juzgar a los demás, como ya les mencionamos, ¿sí? Nuestra vida es de aflicción. ¿Sí? Entonces, pues mejor hagamos las cosas bien. Proverbios 13, 15. Proverbios 13, 15. El buen juicio redunda en aprecio, pero el camino del infiel no cambia. Es duro, y cada vez si atesoramos más se va haciendo la dureza. ¿Sí? Por eso Dios nos dice, estamos siguiendo el camino del mal, del hacer las cosas mal, demos un giro de 180 grados al otro lado. Busquemos el camino del bien, hacer las cosas del bien, porque eso es lo que nos va a traer, ¿sí? ¿Qué fue lo que estuvimos viendo? Vida eterna. No endurezcamos cada vez más y más nuestro corazón. Dice en el verso 10 de Romanos 2, que es donde debemos enfatizar. Pero gloria y honra y paz, gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, a todas las personas que hacen lo bueno, siempre los va a seguir la paz, la honra y la gloria. Ahora, la gloria de Dios, la honra de Dios y la paz de Dios, porque no es la misma que da el mundo, que la paz del mundo. Eso lo leemos por ahí por Filipenses, ¿no? Proverbios 3:16, aquí nos habla mucho. ¿Qué dice 3:16? Proverbios 3:16. Dice, con la mano derecha ofrece larga vida, con la izquierda honor y riquezas. ¿Sí? Entonces nos da largura de días, es otra versión que nos dice. El Proverbios 8:18. Proverbios 8:18. Conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. ¿Con quién? Con Dios. Ahí están las riquezas que duran. Entonces, nuestro atesoramiento debe ser esas riquezas de Dios, no las riquezas del mundo, de lo que nos lleva al mal. Verso 21, capítulo 21, verso 21.
el que va tras la justicia y el amor, haya vida, prosperidad y honra. ¿Sí? Nosotros es buscar la justicia de Dios, no nuestra propia justicia. Verso 13 y 18, Proverbios. Dice, el que desprecia a la disciplina sufre pobreza y deshonra. El que atiende a la corrección recibe honores. Pero honores de Dios. Eso tengámoslo presente. Dice Primera de Pedro 3:11. Apártese del mal y hagan bien, porque la paz, busca la paz, y síguela. Gloria, honra y paz es lo que recibimos de Dios cuando hacemos las cosas bien. Y ya a manera de conclusión, si estamos en aflicción, tribulación, nuestro corazón debe de buscar la liberación de Dios. Dios nos libera, lo veíamos ayer en la enseñanza de Damas, el Salmo 54:7. Salmo 54:7. Pues me has librado de todas mis angustias y mis ojos han visto la derrota de mis enemigos. Y acuérdense que no tenemos enemigos de carne ni sangre. ¿Sí? Versos 77, 1 y 2. Capítulo 77 de Salmos 1 y 2. Buscar a Dios en el día de la angustia. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, mi mal corría de noche y no cesaba, mi alma rehusaba consuelo. Cuando estamos en angustia, en aflicción, el corazón se nos endurece. Pero si buscamos de Dios, Dios nos libera. Dios nos libera de cualquier circunstancia, de cualquier tribulación, de cualquier angustia, de cualquier aflicción en nuestras vidas. ¿Sí? El salmista lo sabía, Salmo 86:7. Salmo 86:7. Guarda mi alma porque en el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Hay un versículo en Isaías donde el pueblo clama y Dios responde. Pero hay tres conceptos, tres cosas que ya lo hemos comentado aquí. No recuerdo el versículo, pero ahorita me llegó a la mente. Cuando nosotros clamamos a Dios, Dios escucha, Dios está atento, ¿sí? Pero a veces estamos con el dedo amenazador, ¿sí? Haciendo las cosas que a Dios no le agrada y a veces queremos que Dios actúe. ¿Sí? Por eso dice, si quitaras el dedo amenazador, el yugo, es el pecado en nuestras vidas y el hablar vanidad. Son tres cosas que Dios nos advierte. ¿Sí? Él está atento cuando clamamos a Dios, pero debemos estar siempre en santidad. Y es seguir el camino de Dios.
Primera de Tesalonicenses 5, versos 16 al 18. Téngalo presente siempre estos versículos. Dice, estad siempre, ¿qué? Gozosos. Orar sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Filipenses nos dice, y creo que ayer lo mencionaba, por nada estéis afanosos, más bien sean conocidas todas tus peticiones delante de Dios con acción de gracias. Verso 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, guarda tu corazón. O sea, Dios nos guarda, ¿sí? Pero, ¿sí? Entonces, esta cita, estar siempre orando, 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 sin cesar, todo el tiempo dando gracias en todo. Y ya por último, Colosenses 3:15. Téngalo presente, Colosenses 3:15. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. La paz de Cristo nos va a llevar a hacer siempre las cosas que Dios le agrada. El Espíritu de Dios nos advierte, ¿sí? El cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos, ¿sí? Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Eso lo dice la versión Reina Valera. La paz de Dios gobierne en sus corazones. Mis hermanos, mis hermanas, cerremos nuestros ojos, busquemos a Dios, ¿sí? Abramos nuestro corazón para que el Espíritu de Dios nos enseñe y hacer las cosas que a Dios le agrada. Padre mío, en esta mañana yo te doy gracias. Gracias porque tu palabra, Señor, nos enseña que tú eres el Dios que nos da la paz y la tranquilidad. Nos enseña qué camino debemos de seguir. Y en este momento, Señor, perdónanos si hicimos o hemos hecho o hay en nuestros pensamientos cosas que a ti no te agradan. Las ponemos en tus manos, Padre, sácalas de nuestra vida, sácalos de nuestro corazón. Queremos, Señor, tener un corazón que siempre está presto para escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, gracias porque tú nos enseñas cada día que solamente buscándote, solamente clamándote a ti, podemos tener la plenitud en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Yo oro por cada uno de los corazones que están aquí, los que no vinieron, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea bendición para sus corazones, Señor, y que a su tiempo dé fruto. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, mis hermanos. Bueno. Amén. Agradecemos al Señor Dios, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo por la palabra de este domingo. Amén. Entonces, hermanos, pues ahí está la palabra, ¿verdad? Que ha sido expuesta en esta mañana. 1 Timoteo 6, verso 12. Hablábamos de él la semana pasada. Echa mano de la vida eterna. Pelea la buena batalla de la fe. Cuando dejamos de pelear la buena batalla de la fe, algo va a tomar su lugar. Y esto son muchos versículos que compartió el hermano, ¿sí? Acerca de
el corazón endurecido, la ira de Dios, es cuando dejamos de echar mano de la vida eterna, cuando dejamos de pelear la buena batalla de la fe. Pero si continuamos peleando la buena batalla de la fe, el hermano al final terminó con algunos versos, ¿sí? Honra, gloria, Romanos capítulo 2, verso 10, amén. Honra de Dios, gloria de Dios para nosotros, ¿sí? Honores de Dios, Proverbios 13, 18. Son los resultados de seguir peleando la buena batalla de la fe y echar mano de la vida eterna, amén. Entonces, nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo, hermanos, pero Dios en nosotros sí podemos, hermanos, amén. Es el Espíritu Santo quien nos alumbra, es el Espíritu Santo quien nos guía, es Dios quien nos llamó, es Dios quien nos escogió, y si Dios nos llamó, Él va a cumplir la buena obra en cada uno de nosotros. No debemos de vivir en temor, al contrario, hermanos, sí, los pensamientos de Dios son pensamientos de bien, son pensamientos de abundancia. Dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces Dios pone pensamientos de bien en nuestras vidas. Dios pone los pensamientos del cielo en nuestros corazones. Amén. Yo te invito a que nos pongamos de pie y oramos al Señor en esta mañana. Padre Celestial, gracias Espíritu Santo, Señor, en esta hora, Señor. Queremos echar mano de la vida eterna, Dios. Queremos pelear la buena batalla de la fe, Señor. Conforme a tu palabra, Señor, está escrito que tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Y aquí estamos, Señor, nuestro corazón es un corazón dispuesto, Señor, para recibir de ti, Dios, los pensamientos que vienen de Dios, los pensamientos que vienen del cielo, Señor. Pensamientos de bien, Dios, pensamientos para continuar, Señor. Pensamientos para ser valientes en el camino del Señor, ser esforzados en Dios, Señor. Recibimos esos pensamientos y esa unción de tu Espíritu Santo, Señor. Reconocemos, oh Jesucristo, la necesidad que tenemos de ti, Señor, en nuestras vidas, Señor. Aquí estamos en esta mañana, Señor, en esta congregación, Señor, echando mano de la vida eterna, Señor, creyendo a tu palabra, Señor, que tú obras, Señor, y tú obras honrándonos, traes gloria a nuestras vidas, traes honores tuyos, Señor, cuando seguimos en el camino, Señor, y queremos eso para nuestra vida, Señor. Oramos que la luz de Dios esté en nosotros, Señor, cada día de nuestra vida, Señor, que la luz de la unción del Espíritu Santo no se aparte, Señor. Háblanos, Espíritu Santo, Señor. Y Señor, gracias porque tu Espíritu Santo redarguye nuestro corazón. Y hay, Señor, algo, Señor, una respuesta que es la conversión, Señor. Que estamos en alguna situación, en algunos versículos que podamos identificarnos, en la conversión es la solución para decir, vengo a ti, Señor. Perdóname, Señor, aquí estoy, haz tu obra en mí, Señor. Toma esta área en mi vida, Señor, y dame la victoria espiritual, Señor. Gracias, porque yo quiero esa honra y gloria tuya. Yo quiero ese honor tuyo en mi vida, Señor. Puesto que está escrito en tu palabra, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará en su tiempo, Señor. Y es mejor humillarnos delante de Dios, Señor, reconociendo, Señor, la necesidad que tenemos de ti, Dios, y que queremos que tú obres cada día, Señor, poderosamente en nuestros corazones con tu bendición, la bendición del omnipotente, Dios, en nosotros, en nuestras familias, en nuestro diario caminar, Señor, en nuestra entrada y en nuestra salida, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Señor. Que la gloria del Señor sea nuestra retaguardia, Señor. Que el Señor alce su rostro sobre nosotros y ponga la paz de Dios en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús recibimos la bendición sacerdotal. En el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.